Hermanos, creo yo que gran parte de la crisis que vivimos, no nada más de la paz, sino también crisis de valores en las familias, en la sociedad entera, es una crisis de falta de compromiso con el otro. ¿Por qué? Porque cada quien ve por sí mismo. Y bueno, si el otro puede ayudarle a estar más feliz, pues lo utiliza, pero si no, lo desecha. Y vivimos falta de compromiso en la parte política y nos cala y nos afecta. Y vivimos falta de compromiso en muchas parejas que ante la primer dificultad ya quieren buscar la salida, ¿no? La salida fácil normalmente. Es difícil encontrar a alguien comprometido con sus ideales. Más difícil encontrar a alguien comprometido con el otro. Más difícil aún encontrar a alguien comprometido con todos. Y todavía peor, alguien comprometido dispuesto a dar la vida por todos. Ese es Jesús. Jesús es el buen pastor. Aquel que se compromete con nosotros, no se compromete, se comprometió, se compromete y se sigue comprometiendo con nosotros, que se deja afectar por lo que nos sucede, por lo que le sucede a las ovejas. Él es el pastor que no es indiferente a lo que nos va sucediendo a nosotros, tan no es indiferente que se quiso encarnar para que lo pudiéramos entender mejor, lo pudiéramos tocar y pudiéramos sentir que Él estaba con nosotros. Cuando a Jesús en este pasaje de San Juan le cuestionan, bueno, ¿y tú con qué autoridad? ¿Por qué haces eso? Y Él dice, porque yo soy el pastor. Yo puedo sanar a esta persona, no por el demonio, sino por Dios, porque yo me comprometo con las personas. Es difícil, creo yo, encontrar a alguien más comprometido con nuestra felicidad y con nuestra vida que Jesús. Aquel, como lo dice aquí, aquel pastor que dio su vida por nosotros. Entonces, tenemos un gran tesoro en Él. Sabemos que contamos con Él. Sabemos que camina con nosotros. Y sabemos hacia dónde nos guía. No nos confundamos. Él nos guía a pastos verdes, donde podemos encontrar nosotros la paz, pero el camino hacia estos pastos verdes, el camino hacia la felicidad, es el camino que Él está siguiendo y no el que tú quieres seguir. Y el camino que siguió el pastor es el camino de la cruz, el camino que a veces te va a exigir renuncia, que a veces te va a exigir disciplina, que a veces te va a exigir tener que ceder, que a veces te va a exigir tener la humildad para perdonar. Y entonces no le reclamemos el camino, creamos en Él. Él nos ha dicho, el camino no es amar al que te lo da todo, sino amar a tu enemigo. El camino es perdonar y no odiar. El camino es comprometerte con Dios y no nada más con tus ideales o con tu egoísmo. Entonces, para eso, dice aquí el Evangelio, y me parece muy interesante, si Él es el pastor, este pastor necesita de unas ovejas que crean en Él, que escuchen su voz. Y dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, porque escuchan mi voz, porque reconocen mi voz. Y aquí yo quisiera invitarles a que reflexionaran o reflexionáramos juntos. ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Cuándo? ¿Escuchamos la voz de Dios siempre y hacemos caso a ella? ¿O escuchamos la voz de Dios cuando nos conviene? Porque somos muy selectivos para esto. Cuando Dios nos dice, este es el camino y el camino nos agrada, ¿qué le decimos a Dios? Bendito sea Dios que me traes por estos lugares, ¿no? Pero cuando Dios me dice, por aquí es el camino,
y exige tu renuncia a algo, entonces le dices, no, eso se me hace que es de la iglesia, esos son criterios incumplibles, ¿verdad? Y no queremos escuchar la voz del pastor. Entonces, el día de hoy es una buena noticia, un anuncio gozoso del Evangelio. Cristo es el buen pastor, Él es el único que se va a comprometer contigo, pero también es una exigencia. ¿Y escucha su voz? ¿Y pones atención a lo que Él te está pidiendo? Y segundo, ¿y le haces caso? Porque cuando nosotros escuchamos y no hacemos caso, pues entonces no nos va a poder guiar el buen pastor hacia esos pastos verdes. Ojalá que nos podamos convencer que el camino de Dios no es un camino en el que siempre vayan a ser las cosas fáciles, pero sí es un camino en el que siempre vamos a acabar felices y siempre vamos a estar acompañados. Su presencia, su acompañamiento, su palabra, su alimento nunca nos van a faltar. Por eso quisiera terminar esta reflexión con estas palabras del apóstol Pedro en la primera lectura. Convenzámonos, no hay otra manera, no hay otra persona que nos va a poder ayudar a encontrar la felicidad y la paz y la plenitud de nuestras vidas que no sea Jesús. No le busquen. ¿Cuántos de nosotros nos confundimos buscando las palabras de paz que nos agraden más? Y yo he escuchado muchas veces, sí, padre, es que Jesús está bien, pero acá he encontrado yo una teoría nueva, donde aquí todo es paz, padre. Pues sí, pero eso no es el camino verdadero. Hay un solo pastor, dice, y todos los demás son falsos profetas. Tenemos que convencernos que Jesús ha sido el único que no solamente nos dice qué hacer, sino lo que lo hace y lo hace primero que nosotros. Él es el único que caminó el camino que nos propone primero y triunfó por su resurrección. Que nuestro Señor Jesucristo nos ayude a vivir en esta semana esta actitud de obediencia a su palabra, esta certeza de que no vamos solos, de que Él camina con nosotros y podamos así dar testimonio de que Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?